El peor damnificado del tsunami electoral del año pasado fue el PRI. Y ahora trata de reflotar el barco con una elección interna abierta a la militancia para lograr cambiar a la dirigencia actual. ¿Qué opina? ¿Cree que este sea el camino que permita al PRI la renovación o será un intento fallido? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos a ver rápido los datos de su consejo político que celebraron el lunes pasado, donde decidieron este método para iniciar aquí en nuestro foro con nuestro debate de hoy. El PRI, el mayor damnificado por el tsunami electoral, busca salir del aturdimiento con la tabla de salvación de la democracia interna a la que ya recurrió antes para resolver los conflictos entre grupos de poder. En su pasado, el Consejo Político del PRI se impuso ante la corriente que pedía elecciones abiertas a la militancia para el cambio de la dirigencia, pero sin un padrón depurado, como le exigía el INE para organizarla. Los pocos experimentos de democracia interna en el PRI no lograron desactivar conflictos internos por más que apelaran a regresar a la militancia para renovarse. La interna para elegir candidato en el 2000 entre Francisco Labastida y Roberto Madrazo dejó un partido confrontado, así como la derrota electoral por primera vez en 80 años. ¿Hacia dónde se debe modificar el rumbo del PRI? Posiciones. 1. El PRI ratificó el método de selección interna de su próxima dirigencia mediante el voto abierto y directo de la base militante, pero sin la participación del INE. Este había informado al PRI que el partido tendría que pagar 230 millones de pesos para organizar la elección. 2. La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, dijo que no tienen suficientes recursos para pagar al INE la organización de los comicios. Renunciamos a esta posibilidad porque el partido debe asumir que para ser democrático debe perder el miedo al debate interno, dijo. 3. Ivonne Ortega, aspirante a la dirigencia nacional, ratificó que sea el método de voto directo a la base militante el que se establezca para elegir la nueva dirigencia nacional en septiembre. 4. José Narro, aspirante a la dirigencia del PRI, señaló que la falta de credibilidad, crisis financiera y desánimo de la militancia, más la simulación, afectan al PRI y se tienen que reconocer para superarlos. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del PRI. El PRI, como vería en el reportaje, en efecto es el peor damnificado de las elecciones del año pasado. Esta semana una reunión muy acalorada de su consejo político. Finalmente, las dos posiciones que trataban de impulsar métodos distintos para elegir a sus candidatos acaba imponiéndose aquella que quiere abrir la elección a toda la militancia. Sin embargo, no la va a organizar el IFE, van a tener que organizarlo ellos. De esto vamos a hablar. ¿Va a servir esto para renovar al PRI o va a ser como ocurrió en el 2000, 2002? Intentos que no logran servir como vehículos para resolver los conflictos entre grupos de poder interno. Muchas gracias, Jorge Alcovín, como siempre. Te agradezco, Pepe. Un placer tenerte aquí, analista político. Muchas gracias, de verdad. Y, por supuesto, Héctor Samitis, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros. Y si quieren, pues vamos a abrir fuego y te diría, vamos directo. Héctor, ¿cómo ves método de elección interna? ¿Es posible o este es el camino que tenía que seguir el PRI para renovarse y, digamos, salir ¿cómo podemos decir? ¿Aturdimiento o estado de shock? No sé cuál es el calificativo. Mira, como pero tú lo por lo comentabas, menos una situación difícil. Mira, me parece que lo más anticlimático de esta mesa es que estemos hablando de democracia en el PRI, ¿no? Me parece que es un partido construido dentro de la lógica del poder y hoy se tiene que enfrentar a una nueva realidad. ¿Esta nueva realidad cuál es? Es este gran tsunami electoral que le pasó por encima, la 4T, donde lo dejó con un 16% de las preferencias electorales y de acuerdo a últimas encuestas de cara al 2021 solamente tendrá un 9% de las preferencias electorales, lo cual deja casi herido de muerte este partido político. Pero aquí lo importante es que hay una etapa de renovación de la clase política en nuestro país. Esto es, la democracia interna entra por las puertas de estos partidos que están construidos dentro de esta lógica corporativista y tendrán que construir acuerdos que al final del día les permitan transitar de cara al 2021, Pepe, y como dirían por ahí, qué difícil es vivir sin PRI, y en este caso es un mal necesario. Yo creo que ya puso la polémica
Jorge, hay varias afirmaciones que yo quiero conocer tu punto de vista, Héctor. Lo primero, a ver, en efecto, si crees que a pesar del intento por renovación, el PRI está herido de muerte, estos números, el 16, perdón, de la presidencial y la perspectiva de 9 que pone sobre la mesa, Aljovín, ¿es como para pensar que está herido de muerte? Sí, fue un golpe muy duro, el de las elecciones del 2018. Prueba de ello es los preparativos, digamos, los prolegómenos que ha habido para la elección interna, que ahora resultan sorpresivos para todos, porque pensaríamos que si el INE organizara las elecciones, habría mucho mayor credibilidad y el partido saldría realmente fortalecido. Me refiero... O sea, tú sí ves que ese es el camino, la elección interna. Yo pensaba que la elección interna tiene que serlo, no hay más, ¿no? Pero la elección interna, arbitrada, pues, ¿no? Administrada sí, por el INE. Por el... Ahora que sabemos que no va a ser así, entonces sí, o prevalecen acuerdos que logren creer en una elección interna, digamos, lo más limpia y lo más justa, o el PRI se mete en mayores problemas. A ver, pero es un poco, a veces parece el pez que se muerde la cola, que prevalezcan acuerdos cuando la elección parece el último de los recursos para tratar de evitar las rupturas al interior con el conflicto de grupos de interés, grupos de poder, que al no poder llegar a acuerdos tienen que ir a tratar de apelar a la militancia o a los delegados. En este caso finalmente se impuso la militancia. ¿Cómo ves tú? Justamente uno de los candidatos es el rector Narro, señala la simulación. Y me parece que aquí es importante, porque hay un trinomio que es importante que se debe de cumplir en esta elección. Uno, reglas claras, piso parejo y civilidad. Me parece que eso no lo conoce ni el PRI ni ninguno de los partidos políticos hoy en este país. Por lo tanto, me parece que tendrán que ordenar, buscar un acuerdo y también integrar a las minorías, que es un tema... ¿Estarías coincidiendo? Coincidiría en parte, pero también diría que es importante que no solamente el INE puede asegurarte la viabilidad de una elección, también habrá que decir que el INE también está herido de muerte. ¿Por qué? Porque tiene una alta falta de legitimidad. Si tú ves los indicadores del propio Latinobarómetro, la clase política en nuestro país solamente tiene un 21% de confianza y además, habrá que decirlo así, el propio INE no ha generado condiciones para poder saber si los padrones de los partidos políticos se encuentran depurados o no. Hoy por hoy el PRI tiene un padrón de 6.605.740 afiliados con 1,5 millones pero solamente. ese fue el argumento, uno de los argumentos del INE fue ese, ¿no? No le entro si no hay un padrón suficientemente depurado. Es decir, es una declaración que en sí misma ya proyecta una sombra sobre el proceso. Héctor. Bueno, en realidad ambos tienen responsabilidad, pero la responsabilidad mayor es la del partido. En efecto, podemos generalizar, ningún partido en este momento pudiera tener un padrón limpio, depurado y que estuviera libre de sospecha. Entonces, cuando el INE establece la restricción, te cobraré por cada caso que no sea legítimo y pone un costo altísimo de 230,000. 230 millones. 50 y tantos mil pesos por 50 mil pesos. Un promedio entre 40 y 51 mil pesos. ¿no? Entonces, por cada tache del padrón irregular, o una afiliación irregular, que es previsible que la existiera, ponía en condiciones al PRI de pagar no solo por la elección, sino por la penalización. Qué situación tan complicada, qué situación tan complicada para la dirigencia y también para el propio proceso interno. Hablando del PRI, su elección interna, la acaban de decidir esta semana, la tabla de salvación para tratar de reflotar ese barco que quedó muy maltrecho en la elección presidencial y cuyas perspectivas electorales este año en las elecciones estatales 2019 no es nada, pero nada halagüeño. Jorge Aljovín, me quedé contigo. A ver, tú decías, hay un proceso de renovación de la clase política. Pensemos en el caso del PRI. ¿Quiénes son los aspirantes? Narro. José Narro, el exrector de la UNAM. Moreno. Alejandro Moreno, el Alito, gobernador de Campeche. Y por ahí parece que también se está apuntando Ivonne Ortega. Ulises Ruiz. Y Ulises Ruiz. ¿Dónde ves la renovación?
Me parece que aquí hay un gran reto, porque justamente no solamente la elección de un presidente nacional, sino también es la construcción de una nueva oposición que pueda hacerle frente a este tsunami de la Cuarta Transformación. Y me parece que es bastante complicado, porque justamente una de las disputas internas es Alito, AMLito, ¿no? Que justamente es por parte de los opositores dentro del PRI, del doctor Narro. Pero me parece que aquí es importante que el PRI, y sobre todo para el sistema político, el sistema de partidos políticos, necesitamos una oposición fuerte que pueda establecer un planteamiento directo y no solamente esconderse en la crítica fácil. Porque si seguimos en la crítica fácil, debemos recordar que la propia clase política tuvo más de 80 años para renovar el país. Pero a ver, la sugerencia que estás poniendo sobre la mesa es fuerte, o sea, estarías diciendo, está entre la necesidad de renovación y la subordinación al poder presidencial. Exacto, justamente ¿Esa hay es un tu grave peligro. ¿Por qué? Porque al no tener un padrón depurado, no tenemos la certeza de que los priistas decidan el destino de su partido y puede ser que fuerzas externas lo puedan decidir. Y este es un gran problema. ¿Coincides? Digamos que un poco esas son las coordenadas en las que se está moviendo la elección. El riesgo de que sea irregular y de que haya cuestiones críticas, ¿no? En términos de lo que se ha llamado tradicionalmente mapachería, es real. ¿Mapachería de quién? De Sobre todo. distintas fuerzas. Hay que recordar una cuestión. El PRI, cuando se ha sometido a la consulta a la base para sacar elección interna, no ha salido bien librado. Beatriz Paredes lo sabe. Fue una experiencia crucial en aquella época. Sí, 2002. Yo veo hoy las condiciones más equilibradas. En aquella, yo recuerdo una declaración de María Luz Ángeles Moreno, recientemente fallecida, que dijo: a Beatriz le ganó la mafia de Oaxaca. En contacto se refería a Murat. Murat sigue y ahí directa y un operador importante. Un operador importante. Cercano justo al gobernador de Campeche. Y Jorge lo que pone sobre la mesa es subordinación o la posibilidad, o los buenos ojos, por decirlo de otra manera, con lo que lo está viendo el presidente López Obrador. ¿Tú qué crees? ¿Eso es lo que ese es el riesgo del PRI? ¿La subordinación al poder presidencial? No, yo pensaría que el PRI debe de tener mayor autonomía. Sí debe de hablar con todos, pero voy a decir en qué sentido. La lucha interna se dirime, desde mi punto de vista, entre los gobernadores y entre la clase, digamos, más tecnócrata. La nomenclatura. Vamos a decirlo así. Oye, pero los tecnócratas no estuvieron ninguno en el Consejo. Por eso cuando hablamos de arreglo, no dudaría que pudiera haber una fórmula, alguien del centro con una exgobernadora, ¿no? Por ejemplo, voy a decirlo así, ¿no? Que sería una fórmula más equilibrada para que se cuidara la elección. Cosa que Narro y Ivonne, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es lo que está planteando un cierto sector de los priistas. La otra cuestión es pensar en que se enfrentaran los gobernadores con, digamos, una clase con distinguidos priistas, ¿no? Lo diría yo así, que van a establecer de alguna manera acuerdos. A ver, pero por lo pronto vamos a ver lo que defendían cada uno. Uno, los gobernadores del sureste, las posiciones que traían alrededor de Alejandro Moreno era elección abierta. Así es. Abierta a toda la militancia, a todos los que quisieran participar, aunque no tengan claridad incluso sobre el padrón, por eso no los detuvo. Y los otros, Narro y compañía, ¿no? Mario Fabio Bertrones, la gente que está alrededor de ellos, lo que querían es por delegados. Evidentemente porque ahí tienen mayor ascendencia, ese grupo tiene mayor control sobre los delegados. Sí, son 7,000, ¿no? Por ahí. No lo sé. La verdad, por no. ahí anda. Por ahí. No. Este es el enfrentamiento de un PRI político con el PRI tecnócrata, y que justamente lo que se va a también tener que discutir es el cambio de nombre. O sea, ¿Narro es tecnócrata? No, estamos hablando del PRI político por la cercanía que estamos hablando con Beltrones, ese equipo. Me parece que Narro, al tratar de buscar un acercamiento del voto por parte de los consejeros o de una asamblea nacional, me parece que es un acercamiento más al PRI político. En el caso de Alejandro Moreno, me parece que es la fórmula de buscar esta votación por parte de la militancia cercana a los tecnócratas. ¿Por qué? Porque justamente en estos 6 años se construyó una base bastante grande de militantes, de personas que ingresaron al gobierno y que simplemente le pedían una afiliación o si llevaron a cabo procedimientos de afiliación irregular. Entonces aquí habría que ver cuál es el enfrentamiento y sobre todo el lavado de cara que va a tener que hacer el PRI internamente. Esto va a pasar, por ejemplo, por su cambio de nombre, el corrimiento del
el propio PRI hacia la izquierda, que lo han declarado muchos, y lo Sí. cual me parece que es totalmente demencial, porque me parece que es entregarse con servilismo al poder en turno. ¿Cómo la ves? ¿Compartes Yo- esa afirmación? yo creo- O sea, ir por el, para decirlo claro, ¿cómo decían? Centro, izquierda, progresista. Ese es el lugar que quiere ocupar el PRI. el PRI lo- es ir lo- a entregarse El PRI va a tener que llegar ¿A al Morena? centro un poco más. No quiere decir que se acerque a Morena. Bueno, se acerca, pero no quiere decir que busque sustituirlo. Lo tiene que hacer porque en este momento la decisión nace del propio seno del partido. ¿Me explico? No hay en este momento un presidente que les indique. Hay que recordar que el expresidente Peña Nieto tuvo al inicio de su gestión un gabinete equilibrado entre, digamos, exgobernadores y gente preparada o especializada, muy de su equipo, muy de su región, etcétera, ¿no? Sí, Pero después las cosas, muy pero después las cosas se invirtieron. Ajá. Y cuando vino la debacle, trataron de enderezar, ¿no? Es decir, hubo 2 cambios en un año de dirigencia, ¿no? Lo cual fue así una circunstancia extrema. Por eso es importante que busque más autonomía. Por eso no quiere decir esto que si se postulara el doctor Narro y obtuviera el triunfo, esto lo acerca más a determinado. A ver, pero- tiene que haber autonomía. Pero entonces las coordenadas de la elección es mayor autonomía, mayor independencia respecto del Ejecutivo versus la amenaza de subordinación al poder presidencial. Bueno, mi posición aunque es que aunque sea Andrés Manuel, pero digamos Lo que a pa- través de los vínculos que pueda tener con los gobernadores. Lo que Eso pasa es que debe de estamos haber hablando. oposición, debe de haber una oposición que crezca también. El PRI debe de construir, la dirección que lo tome va a 5 años, casi un sexenio. Por lo tanto, tiene que construir las elecciones intermedias de 3 años. Héctor, pero me parece que siempre en política, Vienes. cuando el que piensa mal, si tú piensas mal, vas a acertar. Y justamente esta forma de construir los acuerdos y las propias posiciones que hubieron en el Consejo Político te dan a entender hacia dónde se busca el lavado de cara del priismo nacional. Me parece que en el caso de Alejandro Moreno se está buscando una fórmula de renovación total del partido, mientras que en el caso de Narro me parece que es con las mismas armas del pasado tratar de buscar resurgir al priismo, ese priismo tradicional, ese priismo político. No sé cómo lo veas tú. Siempre y cuando la alianza se establezca, porque si le piden operar a determinados personajes, el problema es sí puede haber una renovación con el candidato gobernador actualmente de Campeche. Con Alejandro Moreno, Puede. a pesar de que dentro del propio PRI lo señalan muy cercano a López Obrador. A pesar ¿Cómo- de eso, cómo lo ven? Tiene que construir como oposición. Pero construir no es dimitir. Y entonces aquí me parece que el PRI tiene 2 claras tareas. Uno, determinar primero que las prácticas que lleva a cabo al interior de su partido. Hablan de combate a la corrupción, pero tenemos que dentro de su propio poder político tiene personajes bastante cuestionados. Por otro lado, ¿qué va a hacer el PRI? ¿Buscar unas políticas económicas más abiertas o políticas económicas clientelares, apoyando a la izquierda o buscando el centro o buscando una mayor apertura a los mercados? Me parece que el PRI necesita una renovación y no solamente es el PRI, es toda la oposición en este país y nos conviene. ¿Por qué? Porque de cara al 2021 necesitamos un Congreso que se encuentre Bueno, dividido. por lo pronto, ya antes de hacerme un corte, lo dejo hablando del PRI esta semana. Decidió su Consejo Político una elección abierta a la militancia para renovar a su dirigencia. ¿Qué significado tiene esto después del proceso electoral, de la debacle electoral que sufrió este partido el año pasado y las malas perspectivas electorales que tiene ahora? Y nos quedamos en el caso, Jorge, de Baja California. A ver, sí, en efecto, la situación del PRI no está fácil. La renovación interna parece ser la tabla de salvación con la que tratan de sacar el barco, pero lo que tienen delante a unos cuantos, un par de meses, es una elección en Baja California donde incluso podrían perder el registro.
y que lo cual es increíble porque era el partido en el poder. Yo creo que no solamente es el PRI el que está herido de muerte, son todos los partidos políticos. Es muy probable que la 4T continúe arrasando en todos los estados de la República. Las perspectivas más halagüeñas son que se ganarán algunas capitales, pero al final del día eso impedirá que los partidos políticos se puedan relanzar. Y aquí hay algo provocador. Independientemente de quién sea el próximo presidente nacional del PRI, el PRI tiene que tomar una decisión. ¿Se va a aliar con los partidos que tradicionalmente fueron sus enemigos en el pasado? Por ejemplo, yo te diría con el propio PAN, con PRD, ¿se pueden aliar esos partidos en busca de establecer un coto de poder en contra del gobierno en turno? ¿Qué pasará? No lo sabemos. Eso es importante saberlo porque justamente la elección de un PRI político impediría por autonomacia y por definición este tipo de negociaciones, y un PRI tecnócrata podría hacerlo de una mejor manera. Entonces, a ver, voy contigo. Lo que estás diciendo es, tú verías a Narro, por ejemplo, no verías a Narro haciendo una alianza, digamos, con el PAN o con Movimiento Ciudadano. En cambio, sí verías a el gobernador de Campeche, o en su caso, al de Oaxaca. Ya lo vería complicado, sobre todo este tema, por los propios liderazgos que lo apoyan, el señor Beltrones, ¿no? Gente que está detrás de esta candidatura. Me parece que es mucho más difícil el tránsito por los propios casos de corrupción que tienen encima y en sus espaldas. Por otro lado, tenemos un PRI que pudiera parecer renovado, pero que también tiene un corrimiento hacia la izquierda, y el gran peligro es buscar con Alejandro Moreno, en su caso, que no sea una subordinación o una continuación del gobierno, o a partir de esta construcción de este acuerdo, buscar que se busque una alianza con los partidos políticos. Y yo te diría algo, básicamente así te lo diría, como decía el príncipe de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Habrá una gran alianza para el 2021 si los números no son positivos en el año 2019. Esta es la gran duda que tendremos, y es necesario un Congreso dividido para el 2021. Bueno, entonces no es independientemente. La posibilidad de dicha alianza se está discutiendo o se va a resolver en buena medida en la elección del PRI. Bueno, puede ser que venga una alianza. Una alianza podría tratar de hacer las elecciones creíbles, un poco más limpias y equilibrarlo, pero eso lo van a decidir los actores. Lo que yo diría es, se enfrenta el PRI en este año y por eso la premura. Si la reunión del Consejo Político Nacional fue justamente porque termina el periodo de la actual dirigencia, están las elecciones encima y debe de renovarse para empezar a establecer una línea. Y una línea de oposición que no tiene que ver ahorita con los grandes planteamientos macroeconómicos. A ver, ¿cómo verías la oposición de Narro y cómo verías la oposición de Alito? Los dos son se van a enfrentar. Ellos son los candidatos ahorita que tienen mayores preferencias internas, aun cuando no haya ¿Pero qué una clase sola de oposición encuesta. crees que haga uno o que pueda hacer el otro? Bueno, uno la va a hacer con más elementos, digamos, a nivel nacional, federal, el conocimiento que tiene Narro de la política nacional, yo por supuesto que digo que es mayor. Pero el otro tiene los elementos regionales, el vínculo con los gobernadores, el que sea una renovación desde la periferia, que es lo que ha venido siendo ciertamente una tendencia, ¿no? Y habría que ver las alianzas que se establecen para ello, ¿no? A ver, ¿y no afecta las aspiraciones o la posibilidad de hacer la renovación a través de los gobernadores el triste recuerdo de el nuevo PRI, que básicamente fue o estalló en el caso de los escándalos de corrupción de los gobernadores? Estamos hablando de casi toda este proyecto de nuevas caras que impulsaba el presidente Peña Nieto. Es que es muy complicado dentro del PRI, porque a pesar de la buena figura y del respeto que se tiene por el doctor Narro, me parece que puede ocurrir un caso como el de José Antonio Meade, un muy buen candidato, pero sobrepasado por este PRI político, por este PRI con casos de corrupción sobre las espaldas. Y por otro lado tenemos a Alito, que se le puede criticar, pero también podría traer una renovación dentro del propio PRI con caras nuevas.
con el apoyo de ciertos gobernadores, pero prometiendo una renovación por parte del PRI nacional. Entonces me parece que son dos puntos de vista que son que van a estar confrontados, y de ahí dependerá las negociaciones políticas que se llevarán. Tenemos una reforma electoral en puerta, se acaba de determinar la creación de un grupo de trabajo. Ya está trabajando en el Congreso con una reforma electoral. Ahora, hay una diferencia también de edades generacionales importante entre el gobernador de Campeche y José Narro. ¿Tiene alguna implicación eso? ¿Tú crees que eso abra o no un cambio generacional? Y estoy pensando también en el de Oaxaca, que más o menos es de la generación de Alito. Sí, yo creo que el PRI tiene que reconocer la lucha por un cambio generacional, pero hoy en día no está tan sencillo. Hoy necesita llamar a distintos sectores. Hoy necesita recuperar votantes, ¿no?, que empiecen a hacer oposición o que hayan terminado su identificación con la 4T. Es decir, la oposición debe de ser frente a las acciones del gobierno actual, no de promesas de un país. Todavía no es momento de plantear una alternativa, es plantear la crítica diaria, cotidiana, constructiva, ¿no?, en términos de ir construyendo esta agenda que vaya articulando una propuesta creíble. Sí, y depende de las elecciones, depende del resultado de las elecciones. Y ninguno de los dos lo está haciendo, ¿o sí? Pero nada más un apunte. Sí. Recuerden lo que han dicho los que han pasado por eso, ¿no? Después de una elección, lo más importante es la reconciliación. Y dependerá de los resultados el que vuelva a haber operación de rehabilitación de las fuerzas, sobre todo, que perdieron, ¿Y ustedes, ¿no? a ver, con los antecedentes que hay, ¿ustedes qué piensan? A mí me parece que va a ser de suma cero al final del día. ¿Sí? O sea, ¿tú no ves posibilidades de reconciliación? Yo no veo posibilidades de reconciliación, porque en caso de que pierda este PRI político comandado por Narro, finalmente su destino será con el famoso primor, tarde o temprano. Y en el caso de Moreno, pues una victoria o una derrota, renovación del PRI en cuanto a caras, porque al final del día habría que decir cuál es el gran negativo que tiene el PRI en la sociedad. PRI con un secretario de salud en una administración de Peña Nieto que no cambió el país, o buscamos una figura nueva que pueda darle un lavado de cara al PRI nacional. La verdad es que una vieja práctica de la política en el país, y sobre todo vinculada con el PRI, son las formaciones, el surgimiento de nuevas formaciones políticas a lo largo de los últimos 17 años, ha sido negociar con la desobediencia. ¿Hasta dónde es posible esa reconciliación si lo que está detrás en uno o en otro bando es el riesgo, la amenaza, no sé cómo llamarlo, de irse justo con el adversario en caso de que se pierda? Renovarse o morir parece una frase común, pero es parte de lo que hoy enfrenta la situación compleja en el que se encuentra el partido, el viejo partido, centenario, casi centenario partido, amenazado con un peor desempeño todavía y mayores derrotas, o ir acumulando derrotas, porque yo no sé cómo lo veas tú, Jorge, no veo liderazgos, o tú sí. Yo tampoco veo liderazgos, veo una oposición totalmente desdibujada, y en el caso del PRI, casi herido de muerte por este gran lastre que es la corrupción. Y retomo esta frase que comentabas, renovar o morir. A esta frase habrá que sumarle una serie de factores que ocurrirán en pocos meses. La elección de los 6 estados, ahora el 2 de junio, que determinará si los partidos de oposición se unen en contra de una gran fuerza que es la 4T, esto es, todos unidos, como decían en el PRI, todos unidos, el famoso TUCOM, ahora todos unidos contra el gobierno, y lograr frenar este poder en el año 2021, y me parece que no está nada lejano. ¿Por qué? Porque justamente alimentar un poder absoluto en este país, debemos decir que el populismo se puede vestir de izquierda o de derecha según la ocasión. Por tanto, si no hay un Congreso dividido en el año 2021 con grandes alianzas, corremos el riesgo que los odios vuelvan a crecer, pero ya no del lado de la izquierda, de los conservadores liberales, sino más bien de gente de ultraderecha que busquen captar todo este resentimiento, toda esta forma de un sentir negativo por parte de las acciones del gobierno. Y me parece que no es sano para México, porque van a surgir líderes como ocurrió en Brasil, un Bolsonaro mexicano que para mí me parecería terrible que existiera. Héctor Samitis, Sí. ¿ves liderazgos?
Bueno, incluso para canalizar un proceso tan complejo como este. Los liderazgos están generándose, sin duda, ¿no? Vamos a ver, el PRI en este caso tiene una clase política, digamos, mixta, ¿no? Entre gente muy experimentada y jóvenes, ¿no? Y claro, les pesa el asunto de su pasado. De la corrupción. Pero también los partidos tienen que renovarse. Ahora, yo decía hace un momento que la estrategia sí la veo como de alianzas en determinados ámbitos. En el Congreso deben de establecer acuerdos. ¿Cuándo han parado ciertas reformas en el Congreso? Es la oposición contra la 4T. La oposición contra la 4T, aun cuando pueda haber acuerdos, pero debe de reconstruirse porque los partidos son eso. Hoy están fuertes y luego están débiles. Tienen que buscar su fortaleza y sobre todo pensar en resurgir de ese tsunami, ¿no? Y tratar de presentar una opción. Ese es el papel de los partidos. No está sencillo, pero también llevamos, ¿qué? 5 meses. Por eso es muy importante la elección. Es que casi vamos a acabar en una pregunta casi académica. No hago, pero que es cómo construir una oposición creíble, moderna, capaz de volver a conectar con las causas de este país. No la tiene fácil ninguno de los liderazgos que lo intente, ¿eh? No la tienen fácil porque justamente imagínate una alianza donde aparezca el nombre del PRI. Es un nombre ligado a la corrupción. Entonces me parece que uno de los grandes caminos que se necesitan en este país es renovarle la cara no solamente con un nombre al Partido Revolucionario Institucional, sino también con un cambio de cuadros y de liderazgo. Me parece que continuar con las mismas fórmulas del pasado no ayudan en nada para transitar en una alianza. ¿Tú te imaginarías a Narro, Beltrones negociando con Marco Cortés? Me parece que no. ¿No? Entonces me parece que aquí es importante construir nuevos acuerdos, nuevos nombres. Pero estás pidiendo todo, a ver, que se vayan los que lo han controlado. Un fashion emergency urgente, que les cambien hasta el nombre. ¿Tú eso lo ves viable? Yo por lo pronto no sé cómo van a salir con este proceso. Yo lo que pensaría es, tenemos que ver a qué acuerdo llegan de condiciones de competencia interna. Ver si respetan las mínimas condiciones. Y después, ¿qué propone cada candidato? Si hay una fórmula de unidad interna, que yo no la descarto hasta este momento, ¿no? También habría que ver esa posición. Y entonces empezar el resurgimiento de un nuevo discurso, de una nueva posición, y hay que creer en ello, porque de otra manera sí sería morir, no renovarse, ¿no? Y Pepe, nada más... Sus pronósticos, ya me voy. Una última cosa, Rápido, nada más bien, tomemos esto en la balanza. Que sean los priistas los que decidan cómo se decide su proceso interno, porque si no logran un acuerdo será el tribunal y tenemos una grave duda de que el tribunal sea autónomo en estos momentos de la cuarta transformación, sobre todo con la cercanía con el presidente de la República. ¿A quién de los dos candidatos perjudica o afecta más eso? Pues como los mismos priistas lo han dicho, Alito está más cercano a un hombre AMLito. Entonces me parece que aquí es preocupante, hay que tomar las cartas sobre el asunto y dejar que los priistas sean los que decidan y que no sean poderes externos como los del tribunal que nos dieron algunas resoluciones como en el caso de Puebla o en otras gubernaturas o en Coahuila que han dejado mucho que desear. Entonces ahí lo dejo sobre la mesa. Héctor, sí, depende de la limpieza, pronóstico. Depende de la limpieza, ¿no? De la elección. Sí puede llegar a la parte jurisdiccional. Que además va a llegar, es inevitable. Si llega a la parte jurisdiccional, ¿no es el último clavo? Pero también puede ser... O es parte del proceso, pero digamos, también puede natural ser un clavo. Para resolución de Decía conflictos. mi colega que el INE no tenía credibilidad. Yo creo que tiene la suya, tiene un cierto capital. Pero el tribunal está en la misma circunstancia. Entonces el clavo al ataúd también se lo pondría el tribunal. Entonces hay que pensar que las instituciones se la están jugando también. No puede ser, no podemos pensar con el esquema pasado, ¿no? O sea, ¿están siendo valientes los priistas a aventarse por esta? En la medida que sea en la medida que haya acuerdos que permitan hacer creíble. Última pregunta, a ver, ¿esa credibilidad no valía 230 millones? Yo creo que sí la valía. Sí la valía. Ahí eso coincidimos. ¿Mala decisión de Claudia a no querer pagarlo? Me parece que sacrificaron el presente por el futuro del propio PRI. Sí, lo cual es una circunstancia que para algunos jugadores les favorece y otras no les favorece. ¿Fue tacaña, Claudia? No, yo creo que fue una mala decisión política. Yo creo que fue una decisión para orientar también circunstancialmente la elección. Por supuesto. Porque querían que fuera de delegados.
Bueno, tal vez ¿Será eso? eso movía a otra posición. Me parece que la consulta a la base en este momento es la más pertinente. Ojalá se establezcan las reglas claras para que haya la mayor limpieza. No estoy diciendo la perfecta. Es necesaria y es lo que pide la ciudadanía y lo pidió Así el es. pasado 1 de julio, Sí, así es. donde Bueno, 30 ahí millones está. de mexicanos votaron a favor de una opción Ahí política. está, y ese fue el mensaje que le mandaron al gobierno anterior y a su partido. Muchas gracias por haber venido, Héctor Samitis. Gracias a ti. Profesor investigador de la Facultad de Muy Ciencias amable, Políticas muchas de la gracias. UNAM. Un placer haberte tenido y, por supuesto, como siempre, mi estimado Jorge Aljovín, muchas gracias por estar con Agradezco, nosotros. Analista político, gracias a los dos por haber estado con nosotros, pero sobre todo le agradezco a usted el habernos sintonizado, habernos seguido. Lo espero aquí.